Buenos días. Vamos a hacer una introducción del trabajo social decolonial. Somos 4 personas en el grupo. El grupo está conformado por Ángela Yané Montaño Cortés, Gisela Bonilla, Frida Santana y Carol Cortés. ¿Qué es esto de colonial? Según la historia, tiene que ver con un movimiento que nace en América Latina y se centra en la comprensión de la modernidad y del contexto de la historia crítica. El trabajo social, que es lo que viene a hacer en este episodio de la decolonialidad, tiene que venir a ser una comprensión del conocimiento desde la existencia y la concepción liberal. ¿Por qué? Porque a partir de este contexto tenemos que enfocarlo en la parte política, en la parte económica, en la parte cultural, ¿por qué no? También desde la parte de la iglesia y desde la ciencia. Esto es una cosa que tiene que ver con todo nuestro entorno. Es importante además destacar que la crítica descolonial tiene que ver con una respuesta desde hace muchos años, desde la esclavitud, desde los indígenas y los afro. Y esto continúa ahora en el presente, ¿cierto? Con las categorías como las mencionaba antes. En el presente está fundamentada y basada en la parte política, la colonialidad, basada también en la parte económica y también en todas las esferas donde nosotros nos movemos como trabajadores sociales. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gisela Bonilla, estudiante de la Universidad Claretiana, voy en el sexto semestre de Trabajo Social del CACALI. Voy a hablar del trabajo social colonial. Pues se puede decir que el trabajo social es una profesión moderna que se institucionaliza socialmente dentro del capitalismo y profesionalmente en los marcos del estudio y las universidades como centro privilegiado para su formación. También podemos decir que se exploran las implicaciones de constitucionismo dentro de lo moderno y las herencias coloniales que en las versiones de lo social se constituyen con relación a la política, la economía, la ciencia social y la ética del humano. A continuación voy a hablar acerca de trabajo social, interculturalidad, crítica y decolonial. Podemos decir que es apreciada así. La interculturalidad no es una simple inclusión de diversidades funcionales al sistema para reclamar lo mismo en partes distintas. No es turismo ni mera explosión de identidades posmodernas. Es una construcción desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y de subalternización, pero que puede ser asumido como proceso y proyectos por todos. Por eso no puede haber interculturalidad sin decolonialidad. Hace parte de las luchas con quienes no solo se movilizan por las necesidades básicas, sino por problematizar la capitalización de la tierra, la mercantilización de las subjetividades y las entidades, la idealización de los medios de comunicación, el ordenamiento de las ciudades, las lógicas que justifican la expropiación y el desplazamiento de la cultura de la paz, establecida como la guerra. También podemos decir que podría pensarse y criticarse. Se trata de una interculturalidad crítica que, como lo menciona el colega peruano Fidel Tubino, 2012, no puede ser el reemplazo de la pobreza por el de la cultura, sino de reconocer la importancia que tienen las asimetrías
las desigualdades económicas, las relaciones de poder, los desniveles culturales internos y todos los problemas que derivan de la estructura económica y social del sistema postcolonial en que vivimos. Buenas tardes, mi nombre es Frida Quintana, estudiante de sexto semestre de Trabajo Social de la Universidad Claretiana. Hoy les voy a hablar acerca un poco del trabajo social basado en la diversidad cultural. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferentes culturas entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Para el señor Todorov, 2009, él habla acerca de la identidad, siendo el resultado de la sociabilidad porque implica relacionamiento, leyes, normas, valores, costumbres y jerarquía. No es para nada un asunto pues heredado biológicamente, ni es una condición natural. Todo esto depende de los contextos socioculturales en que ocurren las relaciones, ya sean étnicas, familiares y grupales. Esto lo que permite a su vez que haya una diversidad cultural y social diferente frente a los diferentes escenarios sociales. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta que la Declaración Universal de la UNESCO declara que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que garantizan a una sociedad, a un grupo social y que abarca además las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A la hora de llevar a cabo una intervención social en esta realidad, no se puede ignorar el impacto que sobre el desarrollo de las personas o grupos y comunidades tienen las normas, los valores, las creencias y actitudes propias de las diferentes culturas de origen. Como todos sabemos, a través pues, de la diversidad cultural se pueden apreciar diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región. Esto a su vez ha sido modificado o afectado por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diferentes factores. Eh, eh, como todos sabemos, también existen algunas características propias de una cultura o un espacio geográfico en particular. Eh, También es muy importante tener en cuenta que la diversidad cultural forma parte de una memoria histórica. En el momento actual estamos en un proceso de cambio donde muchas familias, grupos étnicos, entre otros, migran a otros países. Por eso también esta diversidad cultural se hace cada día más apremiante, ya que existen muchos movimientos nuevos donde hay más conciencia de interdependencia global. ¿Sí? Esto lo que hace es que su voz cada día más sea insistente entre estas poblaciones indígenas o grupos marginados. Esto lo que impide es el relegar de todas estas cuestiones que ellos pues no se callan y hacen que haya más respeto a la diferencia y a la defensa de los derechos humanos y sean más visibles ante el flagelo social. Entonces, eh, como trabajadores sociales, lo más importante ante esta situación es, nosotros pretendemos es configurar estrategias de intervención social donde las comunidades o grupos tomen conciencia de sus propios bienes culturales y de la misma manera favorecer a que los derechos humanos sean respetados. Muchísimas gracias. El trabajo social decolonial nace para reforzar una lucha histórica de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, que han venido devengando a través de la historia para buscar su liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del yugo colonial al cual fueron sometidos. Liberación de todo aquello que nos esclaviza. Entonces el trabajo social decolonial nace como esa perspectiva para buscar otras formas de generación de conocimiento, de formación y de liberación social. El trabajo social decolonial tiene como reto reconocer, aprender, desaprender y reaprender nuevamente, porque el trabajo social decolonial es un trabajo social
crítico y reflexivo, el cual nos puede brindar la solución definitiva a aquellos problemas que nos han rodeado durante todos estos años, durante la historia en general. Entonces, el trabajo social decolonial es esa mirada hacia la liberación. Así lo veo yo, como una mirada hacia la liberación. ¿La liberación de qué? De los pueblos latinoamericanos, de los pueblos que han venido siendo subordinados a través de la historia. La heterogeneidad histórico-estructural, esta nos invita a que igual toda la parte colonial, el legado, no ha sido como negativo en cierta parte, pero sí nos invita a deshacernos de los legados coloniales que impiden ser y construir alternativas de vida y de liberación. Esos legados que nos oprimen, que no nos dejan desarrollar nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestra mente. Entonces nos invitan a deshacernos de ellos. Descolonizar el poder del Estado-Nación. Descolonizar el poder del Estado-Nación es muy importante, porque la nación, cuando ya descolonizamos, surge del conocimiento, de lo comunitario, de la autodeterminación de los pueblos. Entonces desde ahí lleva el sentido de la nación cuando está descolonizada. Entonces, si va desde ese sentido, vamos a obtener un verdadero beneficio. ¿Por qué? Porque ellos sí se van a interesar sobre todas las culturas que hacen parte del Estado, de la nación. Entonces, también debemos descolonizar el poder de la economía capitalista y bienestar y su desarrollo. Pero cuando proponemos descolonizar el poder de la economía capitalista, del bienestar y su desarrollo, estamos proponiendo nuevas formas de producción que respeten las alternativas sólidas y que representen alternativas sólidas y no monetarias. Entonces, cuando proponemos otras alternativas de desarrollo, estamos yendo a mirar cómo podemos reforzar las prácticas ancestrales, las cuales nos brindaban un verdadero desarrollo a nuestras comunidades. Esos beneficios los podemos obtener cuando promovemos lo colectivo. Para obtener un verdadero desarrollo, tenemos que hacer una cooperación múltiple que inserte la cultura, la política y la espiritualidad. No vamos a ir a una espiritualidad, digamos, católica como tal, que fue impuesta. No, es la espiritualidad del ser como tal. Cada cultura tendrá su espíritu, su espiritualidad es independiente. Entonces vamos a promover y respetar esa espiritualidad del ser, independientemente de la religión que éste tenga. Descolonizar la universidad y la generación de conocimiento sobre lo social. Entonces, cuando pretendemos descolonizar la universidad, nos vamos a ir a que las formas de conocimiento no deben ir como con una retórica. No, las formas de conocimiento deben ir con la ruta de aprendizaje que el estudiante elija para él aprender, como que elija que sea más fácil para poder aprender. La ruta de la transculturalización del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando transculturalizamos y entendemos que el conocimiento se puede transculturalizar, vamos a obtener y a respetar las formas como las otras culturas se han venido educando y las vamos a valorizar. ¿Por qué? Porque de cada cultura podemos aprender algo, respetándola y aprendiendo lo necesario para aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, el trabajo social intercultural, crítico y decolonial, aquí es donde quiero hacer como un énfasis, un hincapié, porque no puede existir trabajo social intercultural sin la decolonización,
Si no hay decolonización, no hay trabajo intercultural. ¿Por qué? Porque la colonización nos invita como a mantener como esa jerarquía, esas diferencias. Entonces, entre las razas, entre la economía, entre todo, la colonización es como parte de que ha apoyado siempre al capitalismo. Entonces, no. En cambio, la descolonización no lo apoya. La descolonización va con empatía con la interculturalidad, la cual reconoce las diferencias, pero para aprovechar cada una de ellas para luego hacer conjuntamente la búsqueda de solución a los problemas, mas no para agudizarlos. La diferencia del otro, con la diferencia del otro se enriquecen. Con cada diferencia podemos brindar alternativas de solución a todo problema que nos aqueja. Entonces, la interculturalidad y el trabajo social el trabajo social decolonial deben ir de la mano. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, muchas gracias y los invito a cada uno de los colegas a que realicemos un trabajo social decolonial, porque es la única manera que tenemos de liberarnos. De liberarnos, ¿por qué? Porque tenemos una cultura impuesta, la cual no nos permite ver nuestra esencia. Entonces, es mejor llegar a esa descolonización para poder obtener los beneficios de la sociedad que esperamos. Y podemos ser nosotros mismos. Cada espacio, cada región tiene su propia cultura, la cual debe estudiarla, vivirla libremente, sin imposiciones. Entonces, por ese lado, me parece muy importante el trabajo social decolonial. Los invitamos a que recapacitemos y nos liberemos del yugo esclavista de la colonialidad. Nos liberemos para que así, liberándonos nosotros, podamos liberar a nuestro pueblo. Muchas gracias.